¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Espero que sí. Hoy damos por iniciada este nuevo webinar que hemos titulado Educación Laica en México, Fundamentos para la Docencia y la Educación Integral en Sexualidad. Nos acompaña el doctor Armando Javier Díaz Camarena. Antes de darle los micrófonos a él, nos encantará darles una breve semblanza de lo mucho que el doctor ha construido y ha generado. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT con nombramiento de candidato a investigador nacional. Es licenciado en Psicología por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Universidad de Guadalajara, educador de la sexualidad por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, también de la Universidad de Guadalajara, maestro en terapia gestal. La maestría la hace en el Instituto de Terapia Gestal Región Occidente AC. Tiene el diplomado en estudios de género de los hombres y las masculinidades por la Universidad de Sonora y la Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres AC, especialidad en estudios de género por la Universidad Pedagógica Nacional, Campus Guadalajara. Él es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México. Realizó una estancia postdoctoral en el Departamento de Educación del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara del 2015 al 2016. Impartió seminarios sobre sexualidad y género. Durante los últimos 29 años ha trabajado en temas de sexualidad y género. Ha sido educador, terapeuta, defensor de derechos humanos e investigador. Su línea de investigación es en relación entre la sexualidad, la religión, y el poder. Él es autor de diversas guías, manuales y artículos académicos en esta materia. Algo que queremos destacar como parte de su trayectoria es el trabajo en prevención de VIH-Sida en organismos civiles y públicos. Es el creador del primer programa de derechos humanos y VIH-Sida en Jalisco. Pertenece al Consejo Estatal para la Prevención del SIDA. Fue docente de la carrera de Psicología en el Instituto de Estudios Superiores de Occidente de 1999 al 2008. Fue docente en UNIVA, Campus La Piedad, desde 1998 y de la maestría de educación desde el 2014 hasta el 2019. Actualmente es profesor del Tecnológico de Monterrey. Es socio fundador del Centro de Diversidad y los Derechos Sexuales AC desde 1994. También es socio fundador de Omeyocan, Psicoterapia, Sexualidad y Desarrollo, Sociedad Civil, integrante de la Red Nacional de Masculinidades, Cómplices por la Igualdad, y de la Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres, Asociación Civil. Pues su trayectoria es amplia. A mí algo que me hizo muy feliz es mirar que la investigación académica siempre está vinculada con la acción en campo y que tiene una larga trayectoria, pues no solo develando teóricamente lo que sucede en estos temas, sino también accionando a favor de la sociedad y de las diferentes circunstancias en las que nos vemos atravesando
las personas sobre estos temas. Pues voy a dejar de compartir para darle paso a que el doctor pueda compartir su presentación y también le cedo los micrófonos. Un placer y muchas gracias por Muchas haber gracias. aceptado esta invitación. Sí, bueno, voy a comenzar y estoy haciendo un pequeño ajuste para ponerles aquí en mi presentación mi blog, porque, porque ese es la idea es entrar con mi blog. Bueno, les comparto primero. Eh, no estoy habilitado eh, para Para compartir. compartir, habilito yo la pantalla. ¿Ya está? Vamos a ver. Ya, muy bien. Bueno, pues este es mi blog, pero dejen a partir de la presentación. Aquí está, este es mi blog. Pueden entrar a wordpress.com, view. Decides blog. Decides es democracia, ciudadanía y derechos sexuales. Wordpress.com. Bueno, en mi blog vamos a entrar aquí. Tengo algunas cosas. Aquí es donde voy subiendo algunas cosas que voy publicando. Están algunos artículos, la percepción sobre relación iglesia y Estado, que hicimos una encuesta con la red de investigadores del fenómeno religioso, un modelo de diversidad sexual de intervención que hicimos también, un artículo que se llama Las disputas por la educación sexual en un Estado laico, análisis del discurso contra el feminismo y derechos sexuales, y voy a abrir que es la reforma, el artículo tercero, sobre educación sexual porque es el que nos va a dar la pauta de lo que es, pues, el Estado laico, ¿no? Digo, esto ya lo podríamos abrir sin ningún problema directamente, ya lo tendría aquí, pero lo interesante es que puedan entrar, pues, desde el blog. Y bueno, pues, compartirles que, pues, el 15 de mayo de 2019 es cuando la educación laica se convierte ya en un principio constitucional para todo el mundo. ¿Sí? Es decir, antes de esto, digamos, estaba la parte, pues, lo privado no estaba tan claro, ¿sí? Y entonces aparece ya aquí. Antes de que en 2018, 19, como en 2018 se declara el país en la Constitución como una república laica, entonces el artículo tercero era el que era claramente laico. Por eso la importancia de estudiar la educación sexual, porque es la que estaba explícitamente en el principio de laicidad, pues desde 1917. Miren aquí. ¿Sí? Bueno, aquí tengo cohetes porque tenemos festividades en el barrio. Pero miren, esta es la parte central que dice, ¿qué es lo que establece? Se establece, corresponde al Estado la rectoría de la educación. La educación no, es decir, ni siquiera la podemos hablar como educación pública, educación privada. Los servicios son por particulares o por gobiernos, con los servicios de educación, pero la educación como tal es pública. La educación no puede, o sea, una educación que se hace abierta, que cualquier persona entre, no es educación privada, es educación pública y va a estar regulada por las instancias de educación pública. No es una educación privada. Y entonces, por principio de cuentas, al ser un asunto público, la educación, es decir, lo que se enseña a las mexicanas y los mexicanos, estos principios que estén en los contenidos, en los libros de texto, en las escuelas de gobierno o particulares, van a estar bajo la rectoría del Estado. Es decir, el principio de laicidad tiene que ver con una autonomía que tiene el Estado en relación a principios religiosos y personales, pero en el caso de la educación, el Estado tiene que regular toda la educación que sea hacia las comunidades. Lo mismo las profesiones, es decir, si alguien ejerce una profesión desde lo privado,
no por eso lo puede ejercer solamente desde sus criterios personales, sino que el Estado tiene que establecer una regulación también de las profesiones. Y entonces la rectoría de la educación la tiene el Estado, y la que imparta esto es obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. ¿Sí? Y entonces, aunque no toda aparezca como laica, pero sí la educación la tiene la rectoría del Estado y los contenidos tienen que sujetarse. Así dice el artículo 3º. Sí, y más allá de definirla como laica, entonces esta educación se basará en el respeto a la dignidad de las personas, el enfoque de derechos humanos, la igualdad sustantiva, tenderá al desarrollo armónico de las facultades del ser humano y fomentará el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz. Entonces, nos vamos a encontrar elementos que tienen que ver con la estructura de la laicidad. O sea, la laicidad es un fundamento necesario para el ejercicio de las libertades y, por supuesto, para el ejercicio de los derechos. Entonces, aquí, en el artículo 3º, vienen los distintos componentes de lo que podríamos entender como laicidad. La laicidad es eso, donde la gente no pueda imponer las creencias a las demás personas, sino que se puedan garantizar una serie de derechos y de libertades, entre ellos las libertades de creer o no creer, y las libertades de creer a su manera y de llevar sus prácticas y su sexualidad de acuerdo a su propio desarrollo, a su propio ser, ¿sí? Y al desarrollo integral de su personalidad, y desde la infancia. O sea, estamos viendo, por ejemplo, que ahora se establece que pueden ir con el pelo largo, con el pelo teñido a la escuela, porque tiene que ver con el libre desarrollo de la personalidad y la cultura de paz. Los planes y programas de estudios tendrán perspectiva de género, una orientación integral que incluirá el conocimiento de la educación sexual y reproductiva. Entonces ahí está la educación sexual como parte de los programas que tienen que tener, y no solamente el gobierno. Otro de los elementos que nos vamos a encontrar que va a estar desde la Constitución de 1917 y que luego, bueno, vamos a tener algunas fracciones vigentes desde el 93. Esto que les leí es prácticamente lo que se incorpora ya más claramente en 2019, y había otros vigentes desde el 93, es decir, que se reforma la Constitución. En este apartado, la fracción 1 dice: garantiza el artículo 24 libertad de creencias, dicha educación será laica, por tanto se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. Este es el principio de la educación. Y aunque puedan existir prácticas, el tema de los contenidos es muy importante. Es decir, las escuelas privadas, incluso a veces las públicas, pueden tener principios de oración, o sea, pueden tener ciertos rituales que tildan en lo religioso, pero los contenidos tendrían que ser otra cosa. Cuando digo esta parte de lo religioso es porque todavía tenemos esta idea de que hay una Semana Santa, de que hay vacaciones que son de Navidad y de que hay festividades de Días de Muertos y que tienen ciertos elementos religiosos, ¿no? Bueno, y la educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Ahí está establecido. Y esto es lo que sí es muy importante. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En el caso de la educación inicial, o sea, preescolar, primaria, secundaria y normal, deberán impartir educación con apego a los mismos fines y criterios establecidos en la fracción 2. Es decir, esta parte de derechos humanos, educación integral para la sexualidad, todo esto aplica a las particulares. Y esta clasificación, no entre privadas y públicas, sino particulares, y particulares y de gobierno. ¿Por qué? Porque el hablar de la laicidad tiene que ver con esta noción de lo público y lo privado. ¿Y a qué nos referimos con lo público y lo privado? Pues lo público y lo privado tiene que ver con esto. Lo público son asuntos de interés general, repercuten más allá del sujeto. Es algo que reconocemos como bien común. Y como es un bien común, el Estado lo regula y es de interés de todo mundo. Y lo privado son asuntos personales que el Estado no tiene derecho a prohibir o imponer. Su papel es proteger la privacidad. Y por supuesto que todas las situaciones van a tener implicaciones públicas o privadas. La educación de la sexualidad es un asunto público porque, pues porque tenemos problemas de salud pública. ¿Sí? La diferencia entre lo público y lo privado. Miren, por ejemplo,
lo que come cada quien, ese es un asunto privado, pero tiene implicaciones públicas. Es decir, el Estado tiene la obligación de hacer supervisiones de que la carne que consumimos, donde se está produciendo, tenga la calidad que corresponde y esté en condiciones de sanidad, ¿sí? Si se produce, por ejemplo, enfermedades por lo que comemos, el Estado tiene que proveer información. Aunque nosotros decidimos, pero el Estado tiene que proveer información y tiene que crear condiciones para que realmente podamos elegir lo que podamos comer. Y también, por ejemplo, si algo nos hace daño y entonces viene una infección, vamos a suponer cólera, el Estado tiene que hacer un cerco epidemiológico y tiene que hacer un control de la enfermedad, porque la enfermedad es un asunto público, no es un asunto privado nada más. Entonces, esto es importante entenderlo porque entonces la sexualidad va a tener estas implicaciones públicas. ¿Por qué? Pues porque la discriminación es un asunto público. Si maltratan a un niño por ser femenino, es un asunto público que el Estado reconocido desde el año 89-90 con la Convención de Derechos de la Niñez. Si hay embarazos en adolescentes, es un asunto público. Si hay una infección como el VIH, es un asunto público. Si ahorita que vemos el tema del el virus por la fiebre del mono, le llaman, pues el Estado tiene que intervenir y tiene que establecer medidas, y tiene que proveer vacunas, y tiene que hacer la atención, como lo ha sido, por ejemplo, con el COVID. Entonces, todas las cuestiones tienen que ver con implicaciones públicas y privadas y van a tener cosas en las que el Estado no se puede meter, sino que tiene que proteger la privacidad. Y sobre eso va a ser el tema del ejercicio de la sexualidad. Por ejemplo, los adolescentes, como parte del ejercicio de sus libertades, pueden decidir tener relaciones sexuales con otros adolescentes igual en menores de edad. Y el Estado no les puede prohibir eso, ni tampoco está obligado a ir a decirles a los papás, porque es parte del ejercicio de la libertad de conciencia, ¿sí? Entonces, si hay una relación de abuso, entonces el Estado tiene que intervenir. Pero los adolescentes pueden ir a recibir métodos anticonceptivos y el Estado se los tiene que proveer. Esas son las implicaciones de lo público y lo privado. Voy a regresar a mi presentación. Muy bien, pues entonces, a partir de esto, ¿qué es lo que tiene que ver? Pues es entender, primero, para entender esto hay que entender cuál ha sido el papel original de la religión. Lo que vivimos es un debate porque la religión ha cumplido un papel social de organizar la sociedad, de integrar la sociedad. En la antigüedad, cuando no había una separación entre sociedad y religión, la sociedad se organizaba a partir de las creencias, ¿no? Es decir, la religión te decía cuál era tu posición. La religión explicaba el mundo y la religión establecía cuáles eran las normas individuales y colectivas, no solamente en cuestiones sagradas, sino en cuestiones del orden social. Es decir, el no robarás, el no matarás, tiene que ver con mantener un orden en la sociedad. El no desear a la mujer de tu prójimo, con toda esta cuestión sexista, pues tiene que ver con estas estructuras patriarcales en donde las mujeres jugaban un papel importante en las alianzas de los pueblos, y entonces los hombres hacían intercambio de mujeres porque a través de ese intercambio podían acceder al linaje y la descendencia del otro pueblo y se hacían los pactos con el pueblo, con los otros pueblos. Y entonces, claro que desear a alguien que ya estuviera comprometido se convertía en un problema porque podía desatar la guerra. Y algo importante que tiene que ver con lo laico es lo que hace la religión es legitimar el poder y el orden social. Y el poder lo van a presentar y el orden social como algo sagrado, atemporal y natural. Entonces, por eso vienen todos estos debates. ¿Cómo fue que empecé a pensar en el asunto del papel del orden social y la sexualidad? Bueno, pues cuando empecé a revisar tanto los contenidos de los libros, los debates en 2006 y 2007, entonces una de las cosas que venían los contenidos de los libros de texto de secundaria era el tema de la masturbación.
y las declaraciones de los actores de la Iglesia en 2006 a 2008 apelaban a que la masturbación es una conducta desordenada. Y luego revisando, por ejemplo, la Carta a los Obispos sobre el tema de homosexualidad, definía la homosexualidad como una conducta desordenada. Y entonces me encontraba esta cuestión en relación a lo desordenado y empecé a entender que las tensiones en relación a la educación sexual y a la sexualidad tienen que ver con este asunto del orden y el caos. Es decir, hay una cuestión de que mantener el orden social a través de la restricción de la sexualidad es uno de los mecanismos que sostienen la sociedad. Dice un autor, Bauman, todo orden produce sus propios miedos y entonces se generan toda una serie de miedos y una serie de regulaciones porque la sexualidad es algo que mantiene el orden social. Y entonces las disputas que vamos a ver tienen que ver con esta cuestión del orden social y de un miedo a que este orden social se pueda convertir en una especie de caos. Cuando hablo de un caos es, por ejemplo, viene la preocupación de qué va a pasar si las parejas del mismo sexo se empiezan a consolidar y que entonces ya las puede hacer de una manera libre y entonces piensan que ya la gente no se pueda reproducir porque entonces cada quien se va a volver la gente más homosexual o que luego después quieran tener relaciones con animales. O sea, viene un miedo de que la sociedad se deteriore, algo que no va a pasar porque en realidad las expresiones de la diversidad sexual han existido siempre. Podría haber más exploraciones abiertas ahora, pero no necesariamente más frecuentes, eso no necesariamente. O sea, los estudios de lo que se vivía en la vida privada y ahora lo que se vive de una manera abierta no es tanta la diferencia, solamente es que ahora se vive de una manera más abierta. Pero entonces hay un miedo de que el orden social se pueda deteriorar y convertirse en una especie de caos. Y estas disputas en relación a la educación sexual van a tener que ver mucho con eso, porque además la regulación se hace a través también de la educación. Y los contenidos son los que se definen como contenidos válidos para regular la educación. Y bueno, ese es el papel de la religión y la religión, ¿qué va a pasar con la modernidad? La modernidad va a dejar de ser monopolio para explicar a la sociedad, explicar la realidad y para definir los valores. Y entonces la cultura se va a secularizar. La secularización, en términos teóricos, implica un cambio cultural donde ya no, la religión no define lo que va a hacer la gente, ni también, ni tampoco va a explicar el mundo, sino que ahora la gente va a ver otros lineamientos, otras reglas, se seculariza, por ejemplo, el arte ya no sigue la religión, la ciencia ya no sigue la religión, y ahora la ciencia empieza a explicar el mundo, ya no es la religión la que te explica el origen del mundo, aunque quieran que haya retroceso, ¿no? Aunque se quiera regresar al creacionismo y se vaya dejando el evolucionismo. Por eso es importante. El debate entre creacionismo y evolucionismo tiene que ver con el reconocimiento de la ciencia como digamos, el argumento legítimo para explicar el mundo, ¿sí? Y la realidad. Y la construcción de la laicidad tiene que ver con un candado político. Es decir, lo otro es un cambio cultural y lo laico tiene que ver con un cambio político que implica mantener márgenes para que las religiones ya no legitimen el poder. Y que entonces cómo se construye la laicidad en cada nación puede ser diferente. Pero, por ejemplo, nos vamos a encontrar en naciones donde había una dominación religiosa, principalmente católica. Por ejemplo, México surge como una república católica en el siglo XIX. Entonces se tienen que establecer candados para mantener una anatomía y una separación de esferas. Mientras que, por ejemplo, no sé, en Inglaterra lo que sucede es que la corona en algún momento, cuando había guerras de religión, la corona va a proteger a los protestantes. Y entonces se hace el protestantismo, pero el protestantismo no era el que validaba la corona, sino al revés. La corona protegió al protestantismo. Entonces ellos no necesitaron una legislación de separación como necesita Francia, como necesita México, ¿sí? Y entonces lo laico tiene que ver con un principio de autonomía que tiene que ver con un carácter originalmente jurídico, pero que va a lo político, pero que va a tener distintos escenarios. Es decir,
lo jurídico político no quiere decir que entonces lo laico tenga que ver exclusivamente con la política, con lo que diga el gobernador, el presidente o la política pública, sino que la laicidad va a haber distintos escenarios en donde va a haber tensiones. A mí me ha tocado como estar dando seguimiento a varios de los escenarios. Por ejemplo, 2006, 2008, se definían cuáles eran los contenidos y hubo una gran disputa, una contienda, porque hubo los nuevos contenidos de educación sexual de secundaria y que luego los grupos con perspectiva católica se opusieron y se hicieron ciertas modificaciones a los libros, se detuvieron la mayoría de estas modificaciones. Después lo que hubo fue que, como no se pudieron modificar, y crearon un material complementario que difundieron en 2017 y que también otra vez lo detuvieron a través de denuncias públicas de las organizaciones de sociedad civil. Entonces, un escenario tiene que ver con la disputa en los medios y la disputa al interior del sistema político eh, para definir los contenidos a nivel federal. Y luego tenemos otro escenario de disputa, es cuando estos contenidos llegan a las entidades federativas, donde se definen, se eligen los libros y hay programas donde se forma el profesorado o no se le forma, ¿no? Es decir, programas en entidades en donde el dinero se lo gastaban en otra cosa, entidades donde se prohíbe ciertos elementos de la sexualidad. En el caso de Jalisco, mi tesis fue Jalisco, Estado de México y Distrito Federal. En Distrito Federal se crearon políticas y materiales complementarios de capacitación desde perspectiva de derechos sexuales. En Estado de México, pues el asunto se dejó de lado, es decir, no fue un tema que se interesó mucho, no hubo un conflicto relevante, pero había problemas de capacitación al profesorado que luego no estaban interesados ni actores comprometidos en el tema. Y en Jalisco, pues tuvimos incursiones de gobiernos del Partido Acción Nacional que llevaron capacitaciones con grupos de perspectiva católica, por ejemplo, y estuvieron haciendo, digamos, este tipo de movilizaciones. Y entonces, otro escenario es qué es lo que sucede a nivel de política en las entidades federativas. Pero luego tenemos otro escenario que, por ejemplo, un escenario más tiene que ver con esta cuestión de lo que sucede en aula. He tenido oportunidad entre 2015 y 2016 haciendo etnografía en algunas escuelas y entonces también va a haber en escenarios de disputas donde la laicidad ya no se ve sobre el tema solo de los contenidos ni como una cuestión jurídica, sino que la laicidad es una práctica pedagógica cotidiana, donde los temas se abordan o no se abordan a partir de las creencias personales del profesorado, a partir de su convicción en relación a la laicidad y también de acuerdo al entorno, porque va a haber entornos donde va a haber tensiones. Y vamos a encontrarnos otros escenarios más, porque otro escenario más es el tema de los imaginarios colectivos. Los imaginarios colectivos nos los encontramos, este escenario de los imaginarios y disputas colectivas, con el discurso de ideología de género. Entre 2016 y 2018 tuvimos un escenario de disputa bajo el discurso de ideología de género, donde se acusó a la educación sexual de imponer ideología de género. Y miren, les señalaba que por aquí se hizo una encuesta sobre el fenómeno religioso en la red de investigadores del fenómeno religioso y nos encontramos que hay mayor tensión con la educación sobre género que con la educación sexual en 2016. Y tiene que ver con toda esta contramovilización de los grupos neoconservadores. Neoconservadores es porque van a usar argumentos basados en la ciencia, no basados en la ciencia, más bien remitiéndose y aparentando que están basados en la ciencia, como decir que sexo es biológico y género es ideología, y entonces biología es ciencia y género es ideología, y entonces desacreditando. Y este es otro escenario, el tema de los imaginarios sociales, con el cual también se toman las decisiones de política pública, ¿sí? Y un escenario más lo tuvimos entre 2019 y 2022, que son las iniciativas de PIN parental, que son estas disputas al interior de las legislaturas para tratar de poner candados en la ley de educación y que se le designe a la familia
el derecho a definir los contenidos de educación sexual para los hijos y si los hijos, hijas van a recibir o no educación sexual. Entonces, a final de cuentas, la laicidad tiene que ver con esta cuestión de un principio de autonomía que tiene que ver con lo político, con lo jurídico, pero también tiene que ver con una serie de escenarios en donde esto va a un matiz que ya no tiene que ver propiamente con los políticos, sino que es ya con los docentes, ya con las familias, ya con las comunidades en general, ¿sí? Voy a regresar a mi presentación un poco para seguirles compartiendo. Y entonces, bueno, está lo público, lo privado y está la libertad de conciencia. La libertad de conciencia que es el derecho a ejercer la capacidad de conocer, reflexionar y decidir sobre nuestra vida, creencias, pertenencias y prácticas, es decir, vivir de acuerdo a nuestro ser. Somos libres. Ese es un principio de libertad. La libertad de conciencia es fundamental para entender la laicidad, porque entonces hay asuntos privados donde tenemos derecho a vivirlo con libertad, desde edades tempranas. El ejemplo, esto de si los niños quieren llevar el pelo largo, quieren llevar falda, quieren teñirse el cabello. Y la laicidad, en términos de educación, pensando en el artículo 3º y pensando en lo social, de acuerdo pues a la declaración de la laicidad que hicieron una red importante internacional, y la vamos a ubicar en 3 componentes. Es laico si hay respeto a la libertad de conciencia, los contenidos de educación sexual son laicos si hay respeto a la libertad de conciencia. Si hay una autonomía respecto a estos contenidos y prácticas pedagógicas, son autónomos en relación a las normas religiosas y filosóficas personales del profesorado, es decir, que no se le impone cierta creencia a nadie, ¿sí? Y si hay no discriminación por motivos religiosos, incluyendo discriminación de género y de diversidad sexual. Eso sería laico, ¿sí? El tema es que vamos a encontrarnos que la sexualidad va a estar marcada de significados religiosos y va a ser una regulación como restricción de un orden donde la finalidad de la reproducción, el deseo y el placer están al servicio de la reproducción, el amor es lo que te da tu categoría de humano y la finalidad es formar una familia. Entonces, el discurso católico y el discurso cristiano va a apuntar en ese sentido y entonces las tensiones tienen que ver con el ejercicio de nuestras libertades y en contraposición con esta regulación de la sexualidad, en ese sentido, de seguir un plan directo, ¿no? Y nos vamos a encontrar como este orden, nos vamos a encontrar en la idea de los sexos como opuestos y complementarios, se sacraliza la reproducción y entonces se enarbolan los métodos naturales, se habla de la vida desde la concepción y entonces hay discursos contra el dispositivo intrauterino, la anticoncepción de emergencia, el aborto, la interrupción legal del embarazo. Se habla del derecho natural de los padres a decidir la educación de los hijos, el rechazo al placer, la abstinencia y la fidelidad por encima del condón, ¿no? Entonces, en la educación sexual nos vamos a encontrar principalmente estos, por supuesto otros, ¿no? El tema de las diversidades sexuales es uno de los temas fundamentales, ¿no? O sea, una monosexualidad, una heterosexualidad obligatoria basada en el binarismo sexual. Esta idea de que el sexo es binario y de que hay una coherencia entre sexo, identidad de género, expresión de género y deseo, y que todo eso es unitario para fines reproductivos. Entonces, todo lo demás sale de ahí, porque entonces incluirlo en los contenidos de educación rompe con este esquema de orden que se tenía, ¿no? ¿Y cuándo empezaron las disputas en México? Pues bueno, empiezan desde el siglo XIX, pero las que tenemos más claras, miren, esta es una manifestación de 1921, ¿sí? Esta fotografía se parece mucho a las manifestaciones que vimos un siglo después en relación al PIN parental. Se parecen mucho. Cambia la forma de vestimenta en algunos casos, porque, bueno, la gente también a veces sigue vistiéndose de la misma manera, pero un siglo después, ahí están estas protestas. Y entonces entender que hay cuestiones que se mueven y cuestiones que permanecen. Es una lucha entre el cambio y la permanencia, ¿no?
Y esta lucha la vamos a tener aquí como va a haber varios componentes, miren. Va a empezar el proceso de construcción de la educación sexual, lo vamos a situar desde la disputa, en medio de disputas entre actores, porque entonces la laicidad la van a construir actores, no es solamente la ley. Y el cambio cultural la construyen actores que pelean, que disputan. Hubo un debate importante en los años 30 con la primera iniciativa de educación sexual como política pública. Es decir, ya había talleres de educación sexual, pero el querer implementarlo de manera formal como una política pública que quedara para toda la Ciudad de México, entonces hubo reacciones de presión, se mutilaron cuerpos, cerraron escuelas, había cartas, donde padres de familia decían que preferían ver a sus hijos muertos, a sus hijas muertas y con la pérdida de la inocencia. Así. Bueno, todavía en el siglo XXI había padres que prefieren ver a sus hijas embarazadas que usando anticonceptivos porque se pueden volver demasiado liberales. Ellos dicen andar con uno y con otro, ¿no? Entonces, el discurso no ha cambiado tanto. ¿Qué pasa? Había una iniciativa de educación comunista socialista, incluso el artículo tercero estaba hacia el socialismo y hubo casos de maestros que les cortaron lengua y orejas por hablar de educación sexual y educación socialista. Se detuvo esta primera iniciativa, lograron detenerla, había mucho contento, mucho consenso, perdón, entre la comunidad de no dejarla entrar, mucho miedo. Y entonces va a entrar lo que Roberto Blancarte le llama modus vivendi, donde pues la educación, además de eso, después de la guerra cristera, se convierte como en un espacio de permisividad para las iglesias. Es decir, la educación desde la Constitución es laica, pero el modus vivendi consiste en que, en un acuerdo en donde el Estado mexicano, el gobierno les permite ciertas libertades de educación religiosa mientras no se metan en política. Y en eso consiste el pacto. Y este pacto se va a romper, aunque Blancarte va a decir que en los años 40, yo digo que en educación sexual es apenas hasta en el 59, porque en educación es apenas en el 59 cuando entonces hay un libro de texto único, cuando se crea la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito. ¿Por qué digo que ahí empieza? Porque entonces es cuando ya realmente existen contenidos oficiales y ya los contenidos oficiales entonces tienen un planteamiento de contenidos mínimos para los asuntos públicos y donde las escuelas particulares pueden educar sobre otras cosas, son libres de la religión y todo, pero hay libros únicos. Y entonces hay un currículum que es como la ley. Y entonces estos libros con contenidos y programas oficiales pues fueron un motivo de disputa. Y entonces ahí es donde se abre finalmente la posibilidad de una educación sexual como política pública, aunque esta va a aterrizar apenas en 1974, que una de las cosas que va a pasar es que pues viene toda esta cuestión de los programas de planificación familiar, que son un requisito del Banco Mundial, ¿no? Para préstamos. Y entonces se hacen las políticas de población, la familia pequeña vive mejor y entonces se tiene que hablar de educación sexual. Hubo presión, quema de libros, pero no cambiaron contenidos. Miren, les voy a presentar los libros. Estos son los libros del 74. Antes de que salieran estos libros oficiales, estaba el proyecto y en el proyecto estas imágenes de niño y niña iban desnudos. Y entonces lo que hicieron fue, después de las manifestaciones, pues les pusieron traje de baño. En estos que son como fotografía, como tridimensionales, a diferencia de estos otros donde son más planos. Pero que luego ya en el 88 estos libros pues van a cambiar, ¿no? Ya vamos a tener tridimensionales también los desnudos. Y bueno, pues estos son los libros del 98. Ahorita regreso. Otro de los avances importantes, esto lo dice Gabriela Rodríguez en los beneficios de la educación sexual. Esta parte, ella habla de cómo se implementa con las políticas de población y luego tiene una continuidad con las políticas sobre VIH, que en el 90 básicamente queda demostrado
el condón va a ser lo que va a llevar de un crecimiento exponencial el VIH a un crecimiento paulatino. Se tiene que hablar de condón y se tiene que hablar de educación sexual, además de métodos anticonceptivos. Y aparecen los primeros contenidos que aportan VIH en el 93 en secundaria y ya en el 98 en primaria también. Y entonces hubo debates públicos, hubo manifestaciones, hubo negociaciones, pero los contenidos no se restringieron. Y aquí vemos, por ejemplo, estos contenidos donde ya es más clara la imagen del cuerpo, aparecen los órganos sexuales externos femeninos por primera vez, ¿no? La vulva, la parte externa, ¿sí? Con una idea de algo más articulado con el cuerpo. Aparecen fotografías, no había fotografías antes de esto, ¿no? Y incluso en el debate de 2006 a 2008 quitaron las fotografías y los besos. Los besos en los libros de secundaria ya no aparecen ni en caricatura, ¿sí? En el 2008. Y bueno, esto tiene que ver con los acuerdos de Cairo y Beijing, por supuesto, también. Va a haber una serie de cuestiones que a partir del 95 acuerdos de Cairo y Beijing, y que entonces en estos acuerdos de Cairo y Beijing van a abrir una realidad diferente en el mundo, porque esto es importante. Los debates que estamos teniendo tienen que ver con que aquí ganamos la batalla. Y entonces entra derechos sexuales y reproductivos. Y si se fijan, va a haber cambios en la Constitución para incluir la diversidad sexual desde 2001, se crea la ley contra la discriminación en 2003, la ley de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres en 2007, sociedad de convivencia, matrimonio igualitario. O sea, vamos a tener una era de los derechos humanos, ¿sí? Y eso es importante. Este cambio va a generar una contramovilización de grupos conservadores que van a utilizar debates a partir de algo que es el secularismo estratégico y el uso de la democracia. ¿A qué me refiero con secularismo estratégico? Que van a utilizar discursos como el de ideología de género, donde van a ellos decir que esto es científico, que su propuesta es científica y que género es pura ideología. Van a hablar de los derechos, desde una idea donde dicen que están promoviendo los derechos humanos, aunque lo que yo me he encontrado es que ellos se basan en las encíclicas católicas. Miren, aquí están la encuesta que les decía, ¿sí? Básicamente, de acuerdo con la educación sexual, vean que hay mayor acuerdo con la educación sexual que con la educación sobre género. Y aquí vemos católicos, 83 frente a 76%, evangélicos 63 frente a 53, bíblicos que son testigos de Jehová, adventistas, son los que tienen más resistencia a educación sexual y educación sobre género, ¿sí? Y sin religión tienen menos, o sea, están menos a favor que católicos, porque sin religión no quiere decir que no, que sean sin creencias, es nada más, no están institucionalizados, pero tienen los mismos principios religiosos. Y bueno, pues son 7:44 y yo tengo un montón de cosas, pero me gustaría ver si nos podemos guiar por preguntas o intervenciones que tiene la gente sobre, pues, el tema, ya sea de PIN parental, ideología de género, las disputas que se están teniendo, qué sucede digamos, en estos imaginarios sociales, qué sucede en el tema de las aulas y las escuelas. Me gustaría ver si tenemos preguntas o intervenciones o si me sigo conmigo. En realidad lo que estamos teniendo por acá es algunos comentarios. Hay una chica, Ruth Villarreal, nada más había puesto un comentario en relación a cómo en otros momentos, otros tiempos, las relaciones homosexuales o el gusto por personas de tu mismo sexo eran ocultas por miedo. Creo que aún se ocultan por miedo en diferentes ciudades, en diferentes lugares, porque no todo el país avanza con los mismos derechos
ni el respeto a los derechos humanos, ¿no? Creo que hay ciudades muy progresistas y hay otros espacios donde permean todavía estas condiciones, pero si nos quieres platicar un poco sobre eso. Sí, en el tema de, en esta parte, mira, lo que me encontré, por ejemplo, nos hemos encontrado la encuesta sobre el fenómeno religioso, hay una diferencia entre comunidad rural y urbana, y no tiene que ver con el tema de lo científico, porque esto puede parecer como que son los prejuicios en relación a la capacidad de cambio cultural. Lo que yo me encuentro tiene que ver con este asunto de que la gente se conoce más y entonces está mucho más monitoreada y mucho más vigilada que en las ciudades, que las grandes ciudades donde la gente puede tener espacios de cierta clandestinidad, ¿no? Y por eso esta cuestión de esta migración. Entonces, en el acercamiento campo, todavía en 2017, en las escuelas urbanas, verá muy claramente ya segundo de secundaria parejas del mismo sexo y que empieza a ver, por ejemplo, entre hombres, cada vez más común que su primera relación sexual sea con alguien con quien compartían la escuela y se conocían, mientras antes las encuestas eran con alguien que no conocían o que era un familiar, ¿no? Sí, o incluso con cierta frecuencia el tema de abuso. Pero entonces ya 2017 ya van apareciendo parejas del mismo sexo en segundo de secundaria, pero en comunidades rurales y semirurales no. Y no tiene que ver con un retraso ideológico, tiene que ver con el tema pueblo chico, infierno grande, tiene que ver con el tema de la vigilancia de la sexualidad, porque todo el mundo se conoce, ¿no? Gracias. Acá María Aurora nos coloca una pregunta que mira, dice Azucena Jiménez, ¿qué opinan de la construcción social de género? Y hay otro comentario de Lili que dice, ¿se considera que por la religión la educación sexual en México no ha mejorado? Ok. El tema de el tema de lo religioso es importante no generalizarlo, pero sí hay un elemento clave. Por ejemplo, eh, en el trabajo de campo en una escuela en Tepatitlán, mm, con mucha fuerza religiosa, por ejemplo, la maestra vivía acoso en el sentido de que la miraban, le asediaban y le decían cosas cuando estaba en la calle, iba al mercado y demás, hasta que decidió invitar al sacerdote a dar un tema dentro de educación sexual. Y es el sacerdote quien le dio la legitimidad. Pero esto no fue por creencia de la maestra, esto hay que entenderlo también. Es una estrategia de sobrevivencia. ¿Sí? Entonces, tuvo que llevar, o sea, es como, finalmente la gente no puede ser más papa que el papa, entonces no podían ser más conservadores y más religiosos que el sacerdote, entonces ya se pusieron en paz. Pero es muy interesante, ¿no? Que primero el sacerdote tuvo que entender, dar como su aprobación. Y esto nos lo vamos a encontrar porque va a haber zonas en el país donde el peso de la religión va a ser más fuerte que en otras. Mientras que en otras los problemas vamos a tenerlos, por ejemplo, con el tema machista y patriarcal, la construcción identitaria, por ejemplo, en el norte tiene una perspectiva de machismo patriarcal más fuerte, mientras que, por ejemplo, acá Occidente, la zona del Bajío, tiene un elemento muy fuerte con el tema religioso. Y luego, pues también está el tema de lo político, porque parecía que la afiliación de los políticos a legitimarse con la religión estaba más en Occidente, pero luego empezaron a salirnos en Nuevo León también, como más eh, eh, consagrando las ciudades a deidades, ¿no? Y demás. Entonces, sí, la religión sí ha jugado un papel importante en esta cuestión de la dificultad, pero no me refiero a la religión exclusivamente las autoridades religiosas, los que vienen siendo las jerarquías católicas, no solamente ellos, sino que creencias personales que puede tener el profesorado, la comunidad escolar. Es decir, imagínate en la escuela donde una maestra hacen la kermés y la maestra dice, pues podemos hacer matrimonio entre personas del mismo sexo. Y entonces los chavos dicen, sí es cierto, estoy en tercero de secundaria y a mi mejor amigo, quién sabe si lo vuelvo a ver.
pues qué tal que voy y me caso con mi mejor amigo. No somos, ni somos gays ni nada de eso, pero vamos a, pues es un juego. También el matrimonio heterosexual es un juego ahí en el kermés. Van y los casan, los agarran. Entonces era, y bueno, generaba un conflicto. El elemento, el elemento religioso juega un papel, pero no es el único. Por ejemplo, tuvimos el año pasado esta cuestión de esta persona que le dice, o sea, es grabada diciéndole a su compañero, te he pedido que me digas compañere y que se quiebra emocionalmente. No o sea, evidentemente el compañero quería situarla de acuerdo al género binario y no necesariamente él tiene una formación religiosa. O sea, de repente esta idea rígido no es claramente. En el proceso de secularización hay un principio que se llama generalización. Hay cosas que pasaron de creencia religiosa a algo no religiosa. Es decir, te vas a encontrar homofobia en personas ateas, ¿sí? O sea, por ejemplo, muchas de las cuestiones que vienen, que las personas con una formación religiosa se van a resistir, también pasaron a lo no religioso y te lo vas a encontrar entre las personas ateas, el machismo, la homofobia y demás, ¿no? Y estar en contra del aborto, por ejemplo, ateos que están en contra del aborto, por ejemplo, ¿no? Ese es uno. Y aparte de esta religión, me habían preguntado, sí, ¿no? El tema de la construcción social de género. Mira, o sea, el género es una construcción social, ¿sí? Y el género es binario en nuestra sociedad, pero no lo ha sido en todas las épocas ni en todas las culturas. O sea, aquí en México tenemos los mushes, pero en las culturas prehispánicas había diversidades donde se podían tener cuestiones no binarias. O sea, en Estados Unidos estaban, por ejemplo, los doble espíritus. O sea, esto existió en otras épocas. Entonces, esta parte de entender el género como derivado directo del sexo biológico, tiene que ver también con una estructura muy de Occidente, muy judeocristiana, y que se trata de colocar en este momento, ¿no? Y pues los géneros no son naturales. Los géneros actúan sobre el cuerpo, se construyen sobre el cuerpo, pero es una forma de organizar la sociedad, pero no derivan del cuerpo, no derivan del cuerpo directamente. Entonces, entender que por lo tanto, toda una serie de cosas que entendemos como identidades y roles naturalizados, en realidad son socialmente aprendidos, a veces son mera estrategia de sobrevivencia, ¿sí? O sea, yo, por ejemplo, yo como gay, soy como hombre gay, he hecho activismo gay desde los años 90, ¿no? Pero yo no llego a mi barrio donde vivo con mi pareja de la mano porque sí me preocupa el tema de las agresiones. O sea, de repente es el tema. El género muchas veces es una estrategia de sobrevivencia. El ejemplo más claro es en lo religioso, es cuando a Giordano Bruno lo mandan a la hoguera, creencias en relación a que la Tierra giraba alrededor del Sol. Y entonces, cuando le preguntan a Galileo, Galileo dice, no, no, la Tierra no gira alrededor del Sol. Sin embargo, entonces, una estrategia de sobrevivencia. Entonces, poder entender que el género es una construcción social, que es parte de lo que organiza el orden social, que no es algo natural, que hay muchísimas cosas que son nocivas y que pueden y deben cambiarse, que se pueden mover el orden, que mucho de las identidades podría ser bastante más flexible, ¿sí? Y podría ser bastante más movible y que a la sociedad tampoco le va a pasar nada. O sea, no le va a pasar nada si hay más personas usando tacones, ni le va a pasar nada co- con que haya personas que se dicen sin género. Hay una preocupación y un miedo a eso, un miedo a que el orden se rompa, ¿sí? Sí, entre las preguntas que nos están haciendo llegar, justo está esta parte de qué pasa si no te gusta yo creo que es el género femenino y masculino más que el sexo, ¿no? Esta construcción social de no me siento identificada ni con lo masculino ni con lo femenino. Y entonces
prefiero ser una persona no binaria e incluso los jóvenes hoy están encontrando formas de nombrarse fuera de ese binarismo, ¿no? Sí, y que ¿Pasa entonces algo? eso puede pasar. Y también pasa con la orientación del deseo. O sea, por ejemplo, te pueden atraer mujeres, según como las ves genéricamente mujeres, eso es lo que te atraen, y te atraen hombres, genéricamente hombres. O sea, por ejemplo, tengo amigos que les atraen hombres, hombres trans, hombres cisgénero y todo lo que sea masculino. Y tengo quienes les gustan todo lo que sea femenino, hombres femeninos, mujeres femeninas y demás. Y también hay a quienes les atrae básicamente esta cuestión más genital, que les gustan los hombres y las mujeres trans, o que les gustan las mujeres cisgénero y los hombres trans. O sea, esta parte, por supuesto que hay expresiones distintas, pero hay mucho miedo a que qué pueda pasar con el orden, qué va a suceder con esto. Es como este miedo que tenían, miren, por ejemplo, para los evangélicos es el tema más complejo. Para los evangélicos no es solamente un asunto privado. Para los evangélicos lo que hagamos con nuestro cuerpo tiene un impacto en el cosmos. Y entonces ellos se están preocupando de que al salir de este orden establecido, pues heterosexual, binario, ¿sí? Binarismo sexual, matrimonio, de heterosexualidad obligatoria y además de continuidad entre sexo, género, deseo y eso, que al salirnos estamos rompiendo el cosmos. O sea, y esto es una cosa que está ahí latente. Lo tienen ellos muy claro. Y hay mucha gente que no lo tiene así de claro, pero que sí le da miedo, ¿sí? Que sí le da preocupación el tema de qué va a pasar con este mundo, ¿sí? Sí, acá alguien, Diana Cienfuegos, nos pregunta cuál es el daño psicológico que puede generar el hecho de que se oculte la sexualidad. Sí, miren, la necesidad para cada quien puede ser diferente. Hay personas que no son muy expresivas y que aprenden a vivir en esta resistencia de no hablarlo y, y no tiene un efecto tan grave y hay personas para las cuales implica un daño personal muy importante a su expresión y que entonces hay un impacto en el autoestima, hay un impacto en la propia espontaneidad, en la fluidez en el cuerpo. Incluso, fíjense, todas estas personas que se implican en colectivas y movimientos sex gays, por ejemplo, hagan una revisión de la fluidez física. O sea, porque hay una restricción de su espontaneidad en ese proceso de contenerse, ¿no? Entonces, tiene efectos ahí, efectos de autoestima. En adolescentes, o sea, una de las causas de suicidio, pues tiene que ver con eso, ¿sí? Entonces, sí, y en el tema, por ejemplo, yo he visto mucho de las dificultades de construcción de relaciones de parejas del mismo sexo que tiene que ver con esos efectos de esta clandestinidad vivida en el pasado, no solo todavía, sino vivida en el pasado, ¿no? Que deja ahí mucha complicación para construir relaciones, ¿no? Sí, por ahí alguien pregunta una de 1 a 10, ¿qué tanto consideras ha sido el avance de la educación sexual en México? Miren, los contenidos que tenemos en México son de los mejores, o sea, sí, sí hay. Por supuesto, son muy restringidos, pero los contenidos, lo que pasa es que los contenidos oficiales son los que de alguna manera validan lo que en esta sociedad es permitido, ¿no? Entonces yo creo que sí son de los mejores, incluyendo, no tal vez como Uruguay, por ejemplo, pero son de los mejores. Tenemos avances importantes, pero el vacío que a mí me parece más importante es ese aterrizaje a la formación docente que el profesorado realmente tenga el soporte, las herramientas. Ese es uno de los desafíos. Otro de los desafíos es estas contramovilizaciones que ya llegan también a las escuelas. Tenemos alumnos antiderechos, familias que están en contra de la educación sexual también ya en escuelas, ya no es solamente ciertos actores políticos. Y un tercer problema que yo veo es algo que en el trabajo de etnografía que hice en escuelas le llamo brecha discursiva, porque así como hay una brecha digital, en donde
las nuevas generaciones son más hábiles en moverse en lo digital, pues resulta que las nuevas generaciones vienen con cierta perspectiva, pero las generaciones anteriores no, y eso se convierte en un conflicto intergeneracional. O sea, había en una escuela, por ejemplo, eh, la bibliotecaria me platicaba que ella había sido muy abierta en la educación de su hija, ¿sí? Y entonces un día encontró una imagen de dos chicas besándose en el cuaderno de su hija y le preguntó, hija, ¿eres lesbiana? Y la mamá le dijo, ¿qué te pasa, mamá? ¿Que eres homofóbica o qué? ¿Y qué es lo que pasa? Que la mamá había sido muy abierta y a sus hijas había dado educación abierta, pero, y conocían a los amigos gays y lesbianas de la mamá, pero para ella todos sus amigos gays y lesbianas se habían asumido siendo personas adultas. Entonces, el tema de que se asumieran estando en segundo de secundaria, para ella era nuevo y no sabía qué hacer. Esta es un problema de brecha digital, de brecha discursiva, porque entonces en la medida en que el Estado no dé como una especie de actualización a las otras generaciones, pues vamos a tener quien se vaya a sumar al PIN parental, ¿sí? O sea, imagínate, ¿no? Digo, porque además los actores conservadores les van a mover el miedo y si la gente no ha tenido educación, pues cómo. Y esa es una de las cosas que me parece uno de los vacíos más importantes porque genera tensión y genera barreras para que estos contenidos puedan aplicarse. ¿Sí? Y ahí... Eh, en un webinar anterior que tuvimos con un profe de formación cívica y ética, justo nos contaba todos los avances que podía tener en su aula y lo bien recibido que era el trabajo que hacía con sus estudiantes, tanto por la dirección de una escuela particular religiosa, pero bastaba que una familia se opusiera para que eso se convirtiera en un problema tremendo. Es decir, había más de 36 familias en concordancia con lo que se trabajaba y las cosas que se estaban abonando, pero con una persona que se oponga genera mucho ruido, genera mucha dificultad y a veces pues resistencia a continuar. Creo que tienes mucha razón al hablar que profesores, profesoras deben estarse formando, tienen que estar desarrollándose profesionalmente en estos temas para poder deconstruir las formas en que han concebido la sexualidad, el género y estos temas que estás trayendo acá desde una perspectiva científica, desde una perspectiva adecuada para sus estudiantes y sin estar con el sesgo del discurso de, de su sistema de creencias y valores, ¿no? Sí, y fíjate que una de las cosas que les quiero compartir esta fotografía porque es de este monitoreo que hice sobre el tema de ideología de género. Esta es la marcha del Frente por la Familia en Guadalajara. Así. Entonces hicieron argumentos en contra de la educación sexual, asustaban a la gente, incluso más que matrimonio igualitario, porque matrimonio igualitario estaba súper defendido, pero en los medios de educación sexual no. Pero miren, le llegaron a las masas, ¿sí? Y esto lo quiero señalar porque el cambio en la educación sexual para responder a esto no lo van a solventar los activistas, les activistas. O sea, este nivel, digamos, de tensión, de disrupción, de conflicto, solo se va a resolver si el profesorado le entra, porque solamente el profesorado podría tener esta cantidad en masa de hacer un cambio en la historia. O sea, realmente, o sea, hay cosas que a nivel de la ley ya cambiaron, hay cosas que de argumento están defendidas y demás, pero ante estas reacciones, el siguiente paso solo es la educación y la educación que la haga el profesorado que se suma. A mí es una de las cosas que me ha parecido muy importante del tema del profesorado, ¿no? Tiene un papel central en este momento de la historia. Es decir, el profesorado como alguien que puede cambiar realmente esa historia. Es decir, que ya no es que nosotros hagamos una marcha, sino que es el profesorado, lo toca en aula.
y que esta educación pueda acceder todo el mundo. Eso es una diferencia importante. ¿Cuál es, en su opinión, de que algunas personas dicen que los chicos están confundidos, es decir, por ser gays, lesbianas a corta edad, pues se piensa que están confundidos y que posteriormente van a cambiar su orientación o su deseo y que incluso dicen que es una moda actual y que por eso están tendiendo a manifestarla, pero igual, cuéntanos qué piensas sobre eso. Mira, lo que yo creo que está pasando es que, o sea, cuando llega el deseo y lo descubres, es algo nuevo. O sea, sí es como entrar a una habitación de tu casa que no te habías metido, ¿sí? Es como cuando llegas a un lugar que no conocías. Entonces no sabes tu lugar todavía, ¿sí? O sea, eso es cierto cuando lo descubrimos, pero lo que dice la encuesta, la reciente encuesta de la INEGI y la encuesta sobre discriminación por orientación sexual e identidad de género de 2017, la anterior es de 2021, es cerca de la mitad de la gente se da cuenta de su orientación sexual durante la infancia. Eso yo habríamos aplicado desde la organización en 2006 una encuesta y eso nos salió. Entonces, sí es real esta parte de que cuando tú descubres, efectivamente es como llegar a un lugar que no conocías y entonces tienes que ubicar cuál es tu lugar. Es decir, te vas a encontrar chicos por ejemplo, cuando se están explorando chicos que llegan pensando que son femeninos y luego lo que ubican es que son trans o quienes piensan que son trans y luego lo que ubican es que son no binarios, no binarias, ¿sí? Personas que cuando llegan como bisexuales y luego descubren que no, que en realidad más bien es una cuestión lésbica o homosexual, pero también quienes piensan que es homosexual y que más bien es ser bisexual. Pero cuando no hay una cuestión, o sea, es decir, cuando alguien ya se salió del esquema binario obligatorio de identidad de género, no es cisgénero. O sea, no está confundido. Es decir, se sale de esto y puede que le cueste un poco encontrar su lugar. También en la orientación sexual, pero eso no quiere decir que se va a volver heterosexual o que es temporal, sino que en esta parte está tratando de ubicar cuál es su lugar. Y luego el tema es complejo, miren, por ejemplo, llega una mujer y entonces se enamora, está enamorada de otra mujer y dice, nunca me había pasado, ¿por qué? Y demás. Pero luego lo que vas viendo es que la otra mujer es como masculina en términos de expresión de género, y lo que se va sucediendo con los meses es que en realidad la otra mujer es un hombre trans. Y entonces va entendiendo que nunca fue lesbiana, sino que había una atracción desde esa esencia masculina de la otra persona. Y esta persona estaba también moviéndose en la transición. Es decir, también es importante entender cómo toda esta plasticidad de que tiene la sexualidad y la identidad de género, porque luego creemos que todo es blanco, negro y que todo es una cosa así, como que Lineal. muy lineal, pero la verdad es que no es así. Entonces es entender que esta cuestión de confusión puede ser porque la gente necesita conocerse y entenderse y asumirse y va encontrando cuál es su lugar, ¿sí? Pero eso, de esto a que estén confundidos en términos de estar equivocados, es una acción de menospreciar la experiencia que está viviendo la gente, ¿sí? Así, incluyendo estos elementos que existen, heterosexual curioso, que te lo puedes encontrar en las aplicaciones, por ejemplo, ¿no? Sí, hay gente que es heterosexual y que es curiosa. Y hay gente que además hace sus tránsitos, o sea, en algún momento de su vida, ¿no? O sea, por ejemplo, doctor Carrillo aquí estuvo en los 90 y hablaba de un caso donde eran dos parejas heterosexuales y de repente los hombres empezaron a tener acercamientos y de repente construyeron una relación. Y luego uno decidió explorar un poco más la homosexualidad y el otro no. El otro era un asunto exclusivamente con él y no iba a tener, y no estaba interesado
ni en la vida gay, ni en Más Hombres, ni nada, fue un asunto así, ¿no? Y luego existen otra serie de expresiones que vamos descubriendo porque el tema es que la gente no sabe a veces ni cómo nombrarla, ¿no? O sea, por ejemplo, los chicos que dicen, ay, entiendo, soy demisexual, porque dice el chavo que permanentemente le gustan las mujeres, pero tiene una relación muy especial con un amigo en secundaria y empieza a tener un interés erótico. Y luego, en bachillerato, otra vez, y luego entiende que no es homosexual, sino que está esta parte, su deseo principalmente por las mujeres, pero que hay relaciones con hombres que en un nivel de ser muy especiales empezaron y empiezan, y es su propio perfil. Y entonces esto se vuelve incluso, o sea, es casi, vamos, casi cada quien podría tener su propia lugar de orientación sexual, ¿sí? Entonces, a veces somos tan estrictos, tan rígidos. Digo, a mí me gusta mucho el término preferencias sexuales porque preferencia es, te pueden atraer los dos, pero uno más que el otro y estás más en eso. Y que no es como algo puro, puramente heterosexual o puramente homosexual, ¿no? Y ahora con orientación sexual se pierde, con el concepto de orientación sexual se pierde esto, pero la realidad es que cada quien podemos tener un punto en ese lugar distinto, ¿no? Sí. Y también nos confundimos y también nos entendemos y también lo asumimos, ¿no? Y transitamos y cambiamos o reafirmamos nuestras posiciones de acuerdo a lo que nos interesa y queremos, Sí, ¿no? sí, Lees la última, creo que está bonita. sí. Dice, ¿cuál sería la recomendación para salir de una confusión? Pues la orientación y también paciencia. O sea, uno tiene que aprender a estar en el presente y en psicoterapia decimos el impasse. El impasse es donde eres, o en teoría le llaman devenir. Es como una flecha en el aire que todavía no sabe dónde va a caer, ¿sí? Es como cuando tú tienes una moneda en el aire y no sabes qué va a caer. También hay que aprender a vivir eso, ¿sí? Y no tenemos que presionar a decidir o no decidir. Puede ser una asexualidad, demisexualidad, y las cosas van a irse clarificando. Entonces, lo mejor es tener un acompañamiento, pero un acompañamiento bien preparado, que no le tengamos tampoco ese miedo de estar, de ser como la flecha en el aire o como la moneda en el aire. O sea, si ese es nuestro lugar, es preferible aprender a vivir como la moneda en el aire y no tomar decisiones antes de que cosas terminen de definirse. Esa es una cuestión muy clara y es muy importante el acompañamiento y resignificar las cosas. Sí, la educación y aprender a resignificar las cosas, quitarle ese sentido de rechazo. Dice, como hetero curioso. Un hetero curioso es por ejemplo, hombres heterosexuales que les atraen las mujeres, pero de repente han escuchado y experimentan la curiosidad y quieren explorar. Pero eso no los hace heterosexuales. Quieren explorar y confirmarse, ¿sí? Y ya que exploran, sienten placer o sienten culpa, pero eso no los hace homosexuales, sino que, o sea, sí, es distinto. Y no solamente en eso, ¿no? O sea, también uno como homosexual puede explorar y decir, bueno, ya exploré, tenía la curiosidad y entendí cuál es mi en esto. Y que hay gente que no, porque es una cosa de no tienes un interés de explorar más allá, ¿sí? Entonces, curioso es, quiere explorar y ver cómo se siente en ese lugar. Y ya dice, no, si es mi lugar, no es mi lugar. Y eso. Pues muchas gracias. No, no sé si quieras agregar algo más de tu presentación, si quieras compartirnos algo más o quieras cerrar con algo. Regularmente yo cierro con una invitación a nuestras redes y una invitación al siguiente webinar, pero si tú quieres agregar algo más, por favor. Pues yo invitarles a que sigan formándose, a que exploren mi blog también, puedan echarle un vistazo si quieren ir viendo cosas que he ido publicando.
que por ahí lo puedan entrar y demás. Y la invitación más importante es el tema de la esperanza, dice Paulo Freire, muy importante no perder la esperanza, hay que mantener la esperanza. Y yo creo que el tema de educarnos y de asumir nos da esta perspectiva de poder visualizar un mundo mejor, y es muy importante la esperanza. ¿Sí? Pues te agradecemos mucho, mucho, Armando. Muchas gracias por compartir. Sí, efectivamente, la esperanza de construir un mundo más justo, más igualitario, más incluyente, más inclusivo, más bien. Este proyecto está construido para eso. Estamos con el deseo de que más profesionales de la educación se integren a nuestro proyecto. Es sin fines de lucro. Tenemos varias vías para compartir los materiales que estamos construyendo. Comparto nuestra diapo de las redes sociales que tenemos. Estamos en Telegram, ese es como nuestro canal estrella porque todos los días estamos publicando. Antier y ayer compartimos 2 de tus artículos, hicimos una breve reseña o muy reducida, pero sí mandamos las ligas para que puedan revisarlos, descargarlos de la página donde se encuentran. Estamos en Facebook. Voy a colocar ahí tu liga de blog para compartirla con los profesores, las profesoras, y muchas veces en estos temas se acercan muchos estudiantes, como que les llega la invitación a los profes, a las profas, y envían a sus estudiantes. Muchas de las preguntas te habrás dado cuenta que eran más como de corte estudiantil, de bachillerato, secundaria, pero que está bien porque justo es acercarse y compartir con sus maestras, maestros y decirles, miren, hay este espacio donde ustedes tienen que formarse, donde ustedes pueden tener mejores recursos y acudan a ellos porque necesitamos, ¿no? Saber y conocer y entender. Estamos en Instagram, en YouTube. Este webinar está transmitiéndose ahora por el Facebook Live de tanto de la coalición como de educación integral en sexualidad, y en estos días irá a YouTube de Educaréis, y tenemos WhatsApp, y anunciarles que ya tenemos también WhatsApp para profes de primaria, secundaria, preescolar y educación media superior, para que también estemos compartiendo por ahí, porque parece que en Telegram todavía no es tan popular, no tenemos tantos allegados. En Facebook tenemos muchos más, entonces esperamos que a través de WhatsApp sí se acerquen más profesores, profesoras, e invitarles para la próxima todo lo que los docentes deben saber sobre la interrupción legal del embarazo, el próximo miércoles a la misma hora con la estimada Sandra Cardona Lanís, y pues les esperamos por acá la próxima semana. Mil gracias por darnos esta charla, mil gracias por compartir, y de verdad muy interesantes los trabajos de investigación que he leído tuyos, así que seguiré compartiendo cosas con los docentes. Muchísimas gracias, Claudia, y bueno, María Aurora, que está más acá en el Facebook, pero muchas gracias por la invitación, y pues nos vemos pronto. Por lo menos María Aurora, tenemos ya tenemos nuestra presentación asegurada en el Congreso de la Federación de Educación Sexual acá en Mérida para en octubre, así es que, bueno, pues muy interesante que está este trabajo, ¿no? Pues muchas gracias.